Hola, estamos con Santiago Liaudat. Él es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y es autor del libro Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital. ¿Qué tal, Santiago? Hola Julio, ¿cómo andas? Bueno, bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué sucede con un científico, una científica o un tecnólogo que desarrolla algún conocimiento en particular y, bueno, lo publica, digamos, pero qué procesos continúan luego de la realización de un conocimiento o de una invención de algún producto? ¿Qué procesos sociales vienen después de eso? Bien, mira, tu pregunta es muy interesante, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no todo el conocimiento científico y tecnológico en el mundo se publica, ¿bien? Por supuesto, el área del sector militar, que representa un porcentaje muy alto en el mundo de la investigación y desarrollo, no se publica. Y los desarrollos vinculados a grandes empresas, compañías, vinculados a procesos de innovación que tienen que ver con la competitividad de las empresas, tampoco se publica por una razón obvia. Estaría dando herramientas a su competencia, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar, ¿no? Si uno tiene la idea de que ciencia y tecnología va de la mano, o ciencia sobre todo, ¿no? Con publicación y acceso a la publicación, ¿no? Eso es relativo, cada vez es más relativo. Por un lado, por esto que les digo, la industria militar y la industria de las grandes compañías no publican sus resultados, y por otro lado, el acceso a los resultados científicos mediado por publicaciones científicas también está cada vez más controlado por el mercado, por un mercado editorial concentrado, ¿no? Más allá de eso, hay una cultura, si ustedes quieren, de la publicación, ¿no? Una presión a los científicos para publicar, con la idea de que los resultados de la ciencia se dirigen hacia el bien común, ¿no? El bienestar de la humanidad, el avance del conocimiento, etcétera. Es un poco eh, un ethos, un valor normativo que rige la actividad científica, ¿no? Insisto, con muchas comillas, pero es un principio todavía tangible. Ahora bien, lo que sucede luego con esos resultados científicos en general parece no ser responsabilidad ni de los científicos ni de los financiadores, ¿no? Y esto tiene muchas consecuencias en términos políticos, sociales, éticos. Lo que nos interesa acá, y que me interesa en el libro que vamos a charlar a continuación, es qué sucede con la apropiación privada de investigaciones, de producción de conocimiento, siendo un poco más generoso, más amplio, que están financiados o bien con fondos públicos o bien, o bien que son producción cognitiva, producción de conocimientos en el ámbito comunitario, ¿no? Por fuera de las relaciones mercantiles, por fuera de las relaciones instrumentales, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, si ustedes quieren, el problema marco en el que se escribe el libro es la relación entre esta producción de conocimiento orientada, si ustedes quieren, sin fines de lucro, y la titularización, la privatización, la apropiación de esos conocimientos gracias a los derechos de propiedad intelectual. Esa es un poco la relación que se trabaja en el libro. ¿Y cómo es esta caja negra que vos definís ahí en el libro en relación a la stevia? Es una planta, ¿verdad? De uso local por ciertas comunidades, un endulzante que termina, bueno, siendo mercantilizado, ¿no? A nivel global, entiendo. Claro. Sí, la planta es una planta justamente del norte de Paraguay, de la cordillera de Amambay, que estuvo hasta hace un siglo estrictamente en el uso indígena, es decir, el resto del mundo, pero sobre todo el mundo occidental, capitalista, no tenía conocimiento de la planta. Recién ingresa en el conocimiento científico a fines del siglo XIX. Y acá, bueno, en el libro se trabaja una serie de transformaciones por las que va pasando ese flujo de conocimientos desde ese ámbito local de producción de conocimiento situado por una comunidad con una relación no mercantil con la naturaleza y entre los pares, porque están fuera del capitalismo, a pesar de ser una región, es una región que quedó más bien fuera de la órbita colonial capitalista. Entonces se mantuvo una cierta dinámica, como si fuera la Patagonia en lo que es Claro. hoy la Argentina hasta fines del siglo XIX, digamos. Había todavía vida de las comunidades originales. Cuando esto entra en el conocimiento occidental a través de la ciencia, acá se produce una gran transformación, ¿no? Es decir, eso que estaba en el ámbito de los valores de uso pasa a estar en el ámbito de los valores de cambio, en la lógica capitalista, en la lógica instrumental que la propia ciencia tiene sobre la naturaleza, y esto
es el inicio de una larga historia que va a terminar 100 años después en la construcción de un producto altamente tecnificado, que es la stevia que se consume comercialmente, y en el medio lo que a mí me interesó analizar es cómo este proceso no fue un proceso neutral, no fue un proceso, si ustedes quieren, natural, un devenir, sino que hay una lógica asimétrica de poder, económica, donde se van construyendo las condiciones para que la apropiación de la ganancia finalmente quede en manos de unas pocas regiones del mundo y de unos pocos actores. Es Claro. decir, la stevia, si bien de origen paraguayo, si bien en el uso indígena, no significó una mejora de la condición para el Paraguay ni para los usuarios originales, sino todo lo contrario. Mm, Esto es muy fuerte, porque no es que solamente las grandes compañías, cuando entran en el escenario, ocupan el mercado global, que ocurrió, sino que además en el proceso se destruyó el hábitat original de la planta, se extrajeron cientos de miles de ejemplares para estudios científicos y reproducción en el resto del mundo, provocando la virtual extinción de la planta en el Paraguay. Es decir, no solo es una explotación de conocimientos, es una expropiación de la materia vegetal, y es la desacumulación, ¿se entiende?, de la periferia. Porque acá también, este es otro de los grandes ejes que atraviesa el libro, ¿no? Las relaciones centro-periferia. Y cómo la periferia, en este marco global, termina siendo despojada, ¿no? Termina siendo subsumida en su propia condición de atraso, ¿no? Y esta es la complejidad del tema. Por eso el libro trata sobre la stevia. Bien, es decir, el lector que se acerque al libro va a encontrar la historia de la stevia, que es muy interesante per se, pero sobre todo trata del capitalismo, del imperialismo, de las relaciones coloniales y neocoloniales, del papel de la ciencia y la tecnología en la producción y en la reproducción de estas asimetrías. Ese es un poco el tema del libro. claro. Estaba pensando, Santiago, que ni materia prima quedó ahí en el Paraguay respecto a esta planta para poder utilizarla, incluso comerciarla localmente. Digamos, extrajeron directamente la planta Exacto. como tal, digamos, los terrenos. Exacto, exacto, porque vos, por supuesto, la extinción de la planta, de la especie silvestre estamos hablando, ¿no? Hoy Sí, ya hay especies comerciales que se claro, adquieren acá y en Paraguay y en el resto del mundo. La claro. especie silvestre es la que está en peligro de extinción y no es, por supuesto, la única causa de extracción masiva. Hay también otras transformaciones del medio ambiente vinculadas al pastoreo, el desmonte, otros procesos, ¿no? Pero, Sí, sin dudas, la extracción de 500.000 plantines, por ejemplo, en la década del 60, es una extracción significativa sobre una especie que es una especie muy rara dentro del género de las stevias, ¿no? Que es un claro, género que tiene 300 variedades. Es una claro. especie muy rara, única, con un poder edulcorante formidable, ¿no? 300 veces más dulce que el azúcar, Mm, 300 veces. Y bueno, son procesos complementarios, ¿no? Que mm, van a producir este despojo y sobre todo eh, la ampliación de las desigualdades globales, ¿no? Porque acá uno va a ver actuar mecanismos complementarios, ¿no? El papel de los organismos internacionales, presuntamente neutrales, presuntamente técnicos, científicos, y que sin embargo fijan normativas eh, tan altas para ingresar al mercado mundial que dejan afuera a todos los actores que no llegan a esa cota tecnológica. ¿Bien? mm, ¿Por qué? Porque hay un organismo que establece los criterios de sanidad para los productos alimenticios y para la stevia estableció un criterio de sanidad tan exigente, es decir, solamente se puede consumir un glucósido de la stevia, un compuesto que está en el 1% de la planta, refinado al 95% de pureza. Esto requiere, por supuesto, alta tecnología para alcanzar ese grado de refinamiento y cristalización. claro. Entonces, quienes no tengan no lleguen a esa cota tecnológica, quedan afuera. Ujú, ¿Bien? ¿Cómo se protege esa cota tecnológica, el acceso a esa tecnología? Propiedad intelectual. Hoy la patente, está bueno, ¿no? Porque estamos en coyuntura, ¿no? Por el debate de patentes, liberen las patentes, vacunas. Por ahí para explicarle a la audiencia, a quien pueda estar escuchando. La sí, patente, o más bien el derecho de propiedad intelectual, es un monopolio temporal que se otorga al inventor para usufructuar los beneficios de su invención. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Supongamos vos, Julio, sí. desarrollaste una invención y te damos 20 años de plazo para que solo vos puedas explotar tu conocimiento comercialmente, entregando licencias que vos cobrás, ¿bien? O explotándolo vos directamente con tu empresa. Sí. ¿Estamos?
¿Cuál es la justificación de esto? La justificación es que esa expectativa de lucro va a mover, va a incentivar la invención. Es claramente la mentalidad capitalista, ¿no? Claro, Neoclásica, neoliberal, donde el motor de la humanidad es el lucro, ¿no? Entonces yo te prometo un lucro y con ese lucro la humanidad, las personas, van a ser más inventivas, van a volcar su esfuerzo en la invención. Esa es la justificación. ¿Bien? sí, Esto representa un porcentaje de las patentes y, por supuesto, nadie dice que eso no existe, representa un porcentaje. Hay gente que hace esto por lucro. Lo cierto es que hoy, sin embargo, la propiedad intelectual tiene muchas otras funciones que no están explicitadas. Por ejemplo, las grandes compañías patentan muchas veces para bloquear a sus competidores, claro. aunque no sean invenciones de su interés o áreas de su interés, sino Mm, que son herramientas de negocios. ¿Bien? claro, O patentan cosas que ya existen para entrar a litigar. claro. Entonces hay una compañía menor, supongamos vos tenés una pequeña compañía y yo tengo una gran compañía. Entonces Mm, vos tenés una patente que a mí me interesa y te presento una muy parecida, le cambio el nombre y dos o tres cosas, vos vamos a juicio, porque bueno, claro. ¿cuál es la verdadera patente? ¿Quién tiene la invención? ¿Y quién va a ganar en un litigio que cuesta miles y miles de dólares, Mm, bien, que se hace en tribunales internacionales? Entonces, hoy las patentes tienen muchas otras funciones que quedan ocultas detrás del discurso del incentivo a la invención. claro. ¿Bien? Y sobre todo como país periférico, lo que debe interesarnos es que el sistema de la propiedad intelectual actúa como un régimen internacional que separa los países que tienen el conocimiento de los países que no lo tenemos. Mm, Bien, si uno ve la vigencia de la propiedad intelectual tal como la conocemos hoy, tiene unos 50 años. Bien, arranca en la década del 70, más o menos, tal como la conocemos hoy. En sí, los últimos 50 años, la desigualdad global aumentó más o menos en 4 veces. ¿Me explico? sí, Hay un vínculo entre ambos fenómenos. No es que estoy diciendo acá son dos cosas distintas, agua y aceite. No, no. sí, 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 sí. La expansión de la propiedad intelectual tiene que ver con el aumento de la desigualdad global, junto a otros factores, ¿no? Pero es un factor determinante, Ujú, porque de hecho la brecha tecnológica ha crecido en el tiempo. Entonces, detrás del discurso de la globalización, la aldea global, la sociedad del conocimiento, detrás de esos discursos que suenan muy bonitos, la realidad es que la desigualdad global no ha parado de crecer y especialmente América Latina se ha visto perjudicada en este proceso. claro. Bien, porque sabemos que otras regiones del mundo están en procesos de crecimiento muy, muy fuerte, como el Asia, bien, sobre todo el Asia Oriental. Pero América Latina en particular es una región fuertemente damnificada por la propiedad intelectual. Ujú, Entonces, este es el debate para nosotros. No es el debate de yo, inventor, que quiero mi lucro sobre mi invención, la mirada individual, chiquita, ¿bien? Que sí, hay que contemplar, pero en un marco más grande. Y el ujú, marco más grande nos dice que la propiedad intelectual es un corset que te condena al subdesarrollo. claro. Es así de corta. Sí, 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 Por sí. eso el debate. Por eso el debate. Y en el caso del COVID quedó claro, no es solo la vacuna, es la cantidad instrumental de tecnología que va acompañando el tratamiento de la enfermedad. Y cuando uno dice vacuna, no dice solamente la patente de la vacuna, está diciendo las tecnologías para llegar a producir una vacuna de esas características. Y ahí te vas dando cuenta que hay una cantidad de tecnologías, ¿no? Sí. Relacionadas, vinculadas, que están protegidas con patentes, ¿no? Ujú, Entonces, el debate es liberar las patentes de las vacunas, pero en verdad es poner en discusión este régimen que hasta hace 50 años no existía, claro, claro. como tantas otras cosas, ¿no? Que Sí, parece que son naturales. La claro. propiedad intelectual. Hoy puedo ser dueño de la propiedad intelectual de un algoritmo, puedo ser dueño de la propiedad intelectual de un organismo vivo, y estas cosas no existían. Hasta hace 40 años no se podían. Legalmente no se podían. Ujú, Entonces hemos naturalizado tan rápido estas cosas que hoy ya, ¿no? Todos somos. claro. Es impresionante. Sí, y junto con eso, sí, como la apropiación o de un conocimiento o la retención en parte de estas compañías de ese producto y de los conocimientos que hacen ese producto, ¿no? Y productos, o bueno, o en el caso de la stevia, que era una planta local con sus propios usos acá, con los propios conocimientos locales, de alguna manera terminan dando vuelta la historia y quedan ellos como en poder de esa propiedad. eh, Exacto, exacto. No es diferente a lo que sucede en otras áreas de la economía, de la claro, sociedad, de la cultura. Es el mismo proceso. La diferencia es que esto está invisibilizado.
mayormente. En las últimas décadas se ha empezado a ver un poquito más el tema de la biopiratería, la apropiación de conocimientos indígenas. Gradualmente empezamos a ver también que nuestro conocimiento científico está siendo apropiado en el extranjero, esto empieza a haber algunos estudios, pero todavía es muy poco lo que hay. Claro. Y seguimos teniendo la idea de que le importamos al mundo solamente como productores de materia prima, ¿no? Somos los exportadores de soja o de cobre en el caso del Chile, o de la banana en el caso del Ecuador. Y es cierto, tenemos una inserción primario exportadora, pero también hay explotación de los conocimientos en el pasado y en el presente. Claro. ¿Bien? Esto es muy importante, porque tenemos una mirada, si no muy sesgada, en relación a cómo funciona la economía hoy en el mundo, que es, como se sabe, una economía del conocimiento, ¿no? De explotación de los conocimientos. Ujú. Entonces, ese es un poco el punto que busco poner sobre la luz con este libro, Nuestras vidas. Sí. De alguna manera me parece que este caso también nos ayuda a problematizar esto que comentabas, de esta idea como del modelo lineal de desarrollo, ¿no? Bueno, mientras más investiguemos, más produzcamos, más nos vamos a desarrollar, y cuando vemos que hay como una complejidad, una trama que nos deja justamente en el lugar en el que hemos estado desde hace ya varias décadas. Absolutamente, absolutamente. Y hay que tener en cuenta una cosa más. Todos somos productores de conocimiento. Bien, por supuesto, en roles diferenciados. No es lo mismo una persona que se dedica específicamente a la investigación que una persona que tiene un trabajo manual, pero todos somos productores de conocimiento, desde el indígena al trabajador, el trabajador manual, el trabajador intelectual, incluso parte de los empresarios que tienen tareas de gestión y de gerenciamiento, los funcionarios, los periodistas. Hay producción de conocimiento, si vos querés, distribuida en la sociedad. Mm, Bien, distribuida. Pero lo que está viendo, gracias a la propiedad intelectual, es la privatización, la apropiación de este bien común. claro. Este es el sustento filosófico, ¿bien? Ujú, El planteo de fondo. Hay ujú. un gran magma social, si vos querés, yo lo llamo así en el libro, ¿no? Una gran producción colectiva, colaborativa. ¿Bien? Sí, sí. Colaborativa no quiere decir que nos conozcamos, quiere decir que hay una división social del trabajo donde diferentes personas en diferentes roles van produciendo conocimiento. Ujú, Y las compañías han optimizado su capacidad de explotar conocimientos producidos socialmente. ujú. ¿Bien? ¿Cómo la han optimizado? Fundamentalmente a través de Internet, las plataformas y las redes sociales. Hay una gran creatividad social volcada ahí, una enorme creatividad, que está siendo explotada por las grandes compañías del sector. Agradecemos un montón por esta entrevista, la verdad que es un aporte siempre interesante para nosotros entrar en diálogo con estas miradas que nos interpelan también, ¿no? Interpelan también lo que enseñamos o desde qué lugar enseñamos los contenidos que enseñamos, sobre todo a los profes de ciencias naturales. Así que bueno, invitamos a los y las oyentes a conseguir el libro Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital de Santiago Llaudat. Así que te agradecemos un montón, Santiago. Gracias. Muchas gracias a vos y bueno, a todo el equipo de la radio y de la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo.